Vamos entonces a continuar con la situación social escandalosa en 1 Corintios capítulo 5, del 9 al 13. Pablo les dijo que se desasociaran de este hermano, ¿sí?, por su inmoralidad, y que se desasociaran de este hermano impenitente, porque Dios nos dice que juzgar el pecado descarado y abierto, pues, y desafiante es necesario dentro de la iglesia local. Y en realidad eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Porque un poquito de levadura leuda toda la masa. Y es bien importante hacer esto a tiempo, porque entre más tiempo debemos pasar, pues peor va a ser la situación. Entonces vamos allí a nuestro texto y vamos a orarle al Señor para que nos dé sabiduría. Padre Celestial, gracias por este día, Señor. Gracias porque tú quieres que tu iglesia sea una iglesia santa, Señor, y que camine en santidad. Ya hemos sido santificados, Señor, posicionalmente por tu palabra al momento de poner nuestra fe en Jesucristo, pero tú quieres que caminemos en santidad, Señor. Y te pido, Padre, por cada una de las personas que están representando las iglesias aquí, Señor, que podamos tomar este estudio, Señor, y podamos aplicar todo lo que tú dices en tu palabra, Señor, para que seamos bendecidos en nuestras congregaciones, Señor, y podamos glorificar tu nombre. Te pido que tú me des de tu palabra, Señor, en tu misericordia y en tu amor, en Cristo Jesús. Amén. Entonces, vamos a ver cómo Pablo comenzó a exhortarlos a ellos. Leamos, por favor, en 1 Corintios 5, del 9 al 13, por favor. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o ávaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Entonces, claramente el contexto nos hace entender que este hombre se trataba de un hombre creyente, ¿sí? Pero Pablo nos está diciendo de que en realidad tendríamos que salir del mundo si nosotros comenzamos a excluir a las personas que son inconversas, ¿verdad? Las personas inconversas necesitan el evangelio. Jesús andaba entre pecadores y publicanos. Es más, se le acusaba a él que era un bebedor de vino y comelón, ¿no? Y que andaba con publicanos y pecadores. Pues la verdad es que él andaba entre publicanos y pecadores, pero era para rescatarlos del pecado, no para compartir de sus pecados, ¿verdad? Y eso es lo interesante que nosotros tenemos que ver bien, ¿no? Pero por otro lado le dice que sí deben de separarse de toda persona que llamándose hermano, o sea que realmente aquella persona profesa ser creyente y que realmente es un creyente, debemos de separarnos porque su estilo de vida no va conforme a su llamado. Dios nos llamó a la santidad y es importante que nosotros procedemos como tal. Pablo entonces en el capítulo 5 de 1 Corintios, del versículo 9 al 10, Pablo mencionó una carta anterior, ¿sí? Y leámoslo nuevamente, dice allí: os he escrito por carta, o sea que le había mandado una carta anterior, que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo, ¿sí? 1 Corintios 5, 9a, vemos que Pablo ya les había enviado una carta en cuanto a este asunto. Esa carta no estaba divinamente inspirada, por lo cual no era la intención de Dios de que fuera incluida en la Biblia. Primera Corintios 5, 9b. El contenido tenía que ver con el no asociarse con gente inmoral. En realidad, el no asociarse con sus prácticas, ¿sí? Jesús se asociaba con ellos con el sentido de llevarles la luz, pero no se asociaba con sus prácticas. 1 Corintios 5:10, vemos entonces lo que dice Pablo. Dice: no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. ¿Qué quería decir Pablo cuando hablaba de no asociarse con pecadores? Vamos a aclarar. 1 Corintios 5:10a,
Pablo no quiso decir que debemos evitar a la gente inmoral, inconversa. Todos quienes resultan ser avaros, engañadores e idólatras, todos caen bajo ese rublo, ¿verdad? Todos alguna vez fuimos idólatras, todos alguna vez fuimos engañadores e idólatras, avaros también, ¿no? En 1 Corintios 5:10b, Pablo razona de que en ese caso deberíamos salir del mundo, cosa que Jesucristo oró lo opuesto. En Juan 17, del versículo 15 y versículo 18. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Que los guardes del mal, que los guardes de las prácticas del mundo, ¿verdad? Pero no que los saque del mundo. ¿Sí? Es bien importante que aprendamos a distinguir eso, porque la iglesia ha perdido gran terreno, porque tiene un temor de ir y penetrar al mundo pecador. ¿Sí? La iglesia, yo la veo que hoy en día está a la defensiva en lugar de estar a la ofensiva. Tienen temor. Todo el mundo es levantando sus rejas, ¿cómo podemos decir? Sus cercas, ¿verdad? Y el mundo, al contrario, cada vez se está metiendo más en la iglesia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no estamos yendo nosotros a hacer la gran comisión. La gran comisión. Y por esa razón también Jesús los enviaba de 2 en 2, ¿cierto? Ahora vamos aquí en 1 Corintios 5:11a, y dice así: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, ahí está la condición de dónde nos tenemos que separar, ¿cierto? Fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis, ¿sí? Pablo dio entonces una penetrante exhortación a no juntarse con cristianos que están manifiestamente involucrados en pecado y que sin embargo quieren permanecer en comunión con la iglesia. Y hay personas que andan así, ¿verdad? A veces tratan de ocultar, pero alguien los sorprende con algo así, ¿no? Y para esos casos hay que tener cuidado, hay que tener 2 o 3 testigos también, ¿no? Porque hay gente que levanta también calumnias, ¿verdad? A las personas. Entonces tenemos que tener cuidado cuando alguien llega con una información como esa, ¿no? Mirar bien de dónde, bueno, qué pasó, tiene algún testigo, tiene alguna persona, ¿sí? Porque de eso sucede bastante en las iglesias, y hay hermanos que les gusta hacer rumores también, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado con esos asuntos. No debemos juntarnos con un cristiano inmoral, viene del griego pornos, del cual viene la palabra pornografía. Este es el creyente que se entrega a la inmoralidad. Hoy en día tenemos que tener cuidado, pornografía es por todo lado. Tener mucho cuidado, ¿sí? La internet es un instrumento muy bueno, pero a la vez hay que tener cuidado con la pornografía, ¿sí? Es algo que destruye la mente, hermano, destruye la mente y está destruyendo la mente de muchos cristianos. Recuerde que el Señor dijo, ¿no? Uno codicia con el ojo y ya comete fornicación o adulterio también, ¿no? No debemos juntarnos con cristianos avaros. Este es un cristiano que se vuelve codicioso y anhela tener más. Él quiere tener lo que pertenece a otros, ¿sí? Siempre la excusa de él, no, yo funcionaría mejor como cristiano si tuviera aquel otro trabajo, o si tuviera una mejor posición, o si tuviera un poquito más de dinero. Siempre hablando así, ¿no? Yo he escuchado pastores que hablan así, hermano. Triste. Pero también obreros que hablan así, ¿no? No debemos juntarnos con cristianos idólatras. Este es el cristiano que vuelve a caer en la adoración de falsos dioses. Esta es una forma vil de la carnalidad. 1 Corintios 10:7. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Así como ocurrió en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Con Moisés cuando están en el desierto. No debemos juntarnos con un maldiciente o un cristiano que causa divisiones. Este creyente disemina información negativa sobre otros mediante el chisme o calumnia. Esto sí se ve bastante. Y hay que realmente, a una persona que hace así, hay que inmediatamente sacarla aparte y primero 1 a 1, luego 2, 3 testigos, y si nada, finalmente entonces, si no se arrepiente, finalmente hay que llevarlo a la iglesia, ¿Por qué? Porque hay personas que les gusta diseminar
a llevar chismes, calumnias, a hablar en la espalda de las demás personas y comienzan a hablar en la iglesia y eso desmotiva a la iglesia, ¿verdad? Y eso hay que inmediatamente confrontarlo. Y si no, apártese, como en el caso de este individuo, ¿verdad? No debemos juntarnos con un cristiano que es borracho. Este es un cristiano que llega a ser adicto a sustancias tóxicas como el alcohol o las drogas, ¿sí? Personas que todavía se emborrachan. No debemos juntarnos con un cristiano que es ladrón. Este es un cristiano que participa en extorsión o que roba. Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Muchos están por allí, ¿no? Primera de Corintios 5:11b. Vemos que Pablo les advierte que no se asocien, griego sunanamignoumi, mezclarse, tener compañerismo con cristianos que han arruinado su testimonio y que se niegan a cambiar de mentalidad en cuanto a sus pecados, con el tal ni aun que comáis. ¿Sí? Tenemos que hacer una gran diferencia entre el amor y la tolerancia. ¿Sí? Porque muchas personas dicen, oye, pero es que usted le falta tacto, usted debe tener amor por aquella persona. No, no. Si esa persona se llama ser cristiano y no quiere hacer lo que es correcto, y después de pasar de todo el canal que nos dice la Biblia de exhortación, desde 1 a 2 testigos, 3 testigos, y finalmente el consejo de la iglesia, y no quiere, hay que sacarlo de la iglesia. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Sí? Es más, estamos haciendo algo que es bueno. ¿Para qué? Para que entonces Dios se encargue de darle disciplina a él. ¿Y cuántas personas yo no he visto en iglesias y están juntas, ¿no? Y mire, les voy a compartir algo que me ocurrió. Estábamos en Connecticut y yo me acababa de casar con mi esposa y entonces me había mudado hacia la ciudad donde estaba ella y yo tenía ganas de empezar una obra, ¿verdad? Y había un pastor que tenía una congregación que era como una misión de su iglesia madre que estaba como a 1 hora y media de allí. Y lo conocí a él y me invitó y sí, tenía más o menos para unas 40 personas, 45 personas. Y llevaban a la misión ya como 1 año y pico, casi 2 años. Y entonces él me decía, Carlos, esto está perfecto, yo estoy cansado, ya está orando por una persona que se haga cargo de esta misión, ¿no? Porque a mí me toca todo ese viaje largo y todo eso. Y dice, ¿qué tal, Carlos, si tú puedes predicar el próximo domingo para que los hermanos te conozcan? Y claro, y hablamos de doctrina y todo, compaginábamos mucho. ¿Y qué pasó? Dios puso en mi corazón hablar acerca de la fornicación, acerca del adulterio y todo esto, ¿no? Y vine y prediqué. Y al siguiente domingo él me dijo, Carlos, ¿por qué no vienes otra vez? Bueno, volví el siguiente domingo y ya no había sino solamente una pareja. Ninguno, no se volvió a aparecer ninguno. Oiga, y después entonces, fue un estudio bíblico, no más allí, ¿no? Y a lo último entonces yo hablé con el pastor y el pastor, ¿qué pasó? ¿Dónde están las demás personas? Y me dice, pastor, que usted predicó muy fuerte. Yo, ¿fuerte? ¿Cómo así que fuerte? O sea, yo mostré la cruz, mostré la gracia y cómo las personas se pueden reconciliar con el Señor y todo esto, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Qué tiene que ver? Y él me dice, no, hermano, es que pasa es que yo considero, me dice él, que personas que están viviendo juntos por muchos años y que tienen hijos, aunque no estén casadas, yo los considero como si estuvieran casados. Y yo le dije, no, eso no puede ser así. Entonces le mostré a él con la Biblia de que él estaba en un error, y estaba haciéndolo caer en un error, no lo estaba amando a ellos, estaba siendo tolerante. ¿Y sabe por qué estaba siendo tolerante? Por los números. Porque si tenía una misión, entonces la Convención Bautista del Sur lo iba a tener en alto, no en alto nombre, porque levantó una iglesia rapidito, ¿verdad? Pero mire cómo estaba levantando. Y en amor tuve que exhortarle a él y le dije, hermano, tú no puedes agradar a los hombres. Tú debes de agradar a Dios y hacer lo correcto. Y mira que él fue duro recibir la exhortación. Y de ahí nos apartamos y al siguiente día me llamó y me dijo, Carlos, lo que me dijiste no me dejó dormir y es la verdad, me dice él. Pero no solamente la verdad aquí, sino que también yo tengo que resolver mi situación allá. Porque la iglesia madre también está en la misma situación. Yo le dije, bueno, no es tarde para que tú prediques la verdad. Y fue él y predicó la verdad ya, ¿cierto? Y cuando predicó la verdad también.
Pasó lo mismo, pero ¿qué pasó? Pero estos no se fueron, sino como ya habían crecido así y ya llevan bastante tiempo, lo sacaron al pastor y era el día de su cumpleaños. Entonces él pensaba que le iban de pronto a dar un regalo o algo y salió con su familia y todo, pero cuando volvieron los diáconos ya tenían el cheque último y le dijo, ya no lo queremos ver más aquí. Le tocó irse, pero ¿sabe una cosa? Él estaba contento de que por fin estaba haciendo lo correcto, hermano. Ahorita él está haciendo lo correcto y tiene una iglesia en Michigan y le está yendo muy bien, hermano. Pero hermano, la verdad es que hay tanto compromiso hoy en día por el crecimiento. La gente tolera, los pastores toleran. No podemos tolerar. No podemos tolerar. Jehová no puede ser burlado, dice la palabra de Dios. El Señor no puede ser burlado. Y nosotros estamos burlando a la gente así. Estamos presentando un Cristo que no es el bíblico, hermanos. ¿Sí? Y bien interesante que yo me acuerdo que aún cuando en esa misión esto pasó, ¿no? De que la gente no volvió. Y después de que lo exhorté y todo eso, yo le dije, ¿por qué no vamos a visitarlos? A ver si podemos restaurarlos, ¿no? Y cuando hablaba con cada uno de ellos me decía, no, yo vuelvo a mi iglesia pentecostal, yo vuelvo a mi iglesia tal, porque allá me aceptan como soy. Y la gran mayoría de ellos tenían esos matrimonios en otro país y estaban ahí en Estados Unidos aventurando y estaban ya con ya tenían hijos con esta nueva pareja. Y yo dije, eso está mal. ¿Y usted se divorció, está divorciado? No. Y dije, no, usted tiene que volver con su marido allá. O sea, es una situación tremenda. Sí, o sea, y con la mujer exacta. Entonces, eso era difícil. Y a otro le decía, tienen que separarse porque ustedes no están casados. Dice, no tenemos, porque nosotros nos amamos, pastor. Y además el pastor siempre nos decía a nosotros de que para en los ojos de Dios, nosotros ya somos una carne. Y sí ve que era lo difícil de volver otra vez a hacer las cosas correctas. Fue difícil, hermano. La gente no quiso volver, esa misión se acabó. Sí. Pero hermano, hacer las cosas hay que hacerlas bien desde abajo. ¿Sí? No podemos dejar, no podemos tolerar, porque la tolerancia no va con la santidad de Dios. El amor y la verdad se juntaron en la cruz. ¿Sí? La justicia de Dios se juntó en la cruz junto con la gracia. Si Dios no paga el precio de nuestro pecado, no se podría ofrecer el perdón de pecados para nosotros. ¿Sí? Y cuando yo veo a Jesucristo crucificado, yo veo que Dios es cero, tiene cero tolerancia en cuanto al pecado, ¿no es así? Cero tolerancia. Porque entonces, de otra manera, Jesús no hubiera muerto por nuestros pecados. Entonces es bien importante que nosotros apliquemos la disciplina bíblica como debe ser. Veamos los 5 tipos de creyentes para los cuales hay motivos bíblicos para alejarlos de la comunión de la iglesia. Ser disciplinados por excomunión. El incorregible, Mateo 18, de 15 al 17. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Imagínese, o sea que lo que está diciendo es, si nosotros verdaderamente amamos a un hermano, y usted conoce la verdad acerca de cómo está viviendo él, el no hablarle, el no confrontar la situación, quiere decir que usted no le está amando, porque no está diciendo la verdad. Y si no está diciendo la verdad es por su propia conveniencia, porque hay algo que a usted le conviene de él, sacarle de él, ya sea dinero o ya sea porque es uno más que cuenta como número para que los otros lo miren bien. Hermano, el apóstol Pablo dice que si agradara a los hombres dejaría de ser siervo ¿de quién? De Jesucristo. Si nosotros amamos al hermano, vamos y con amor le mostramos quiénes son primero en Cristo, como entró Pablo a los primeros versículos del capítulo de 1 Corintios. Le mostramos quiénes son en Cristo y le mostramos que, mostrándole quiénes son en Cristo, le estamos mostrando a ellos que naturalmente, esto no es natural lo que están haciendo, porque va en contra de la nueva naturaleza que Dios ha depositado en su corazón. La nueva naturaleza, el nuevo hombre, va en contra de los principios santos de lo que ellos han sido ya han creído en Cristo. ¿Sí? Pero hay que disciplinarlo, 1 a 1, luego 2 testigos, luego 3, luego entonces ya el consejo, y si nada, para afuera. Y para afuera lo consideras como si fuera un publicano, como si fuera un no creyente, aunque sea creyente, hermano. Sí. Es bien importante nosotros hacer y corregir.
Así como hay personas que rechazan, déjeme decirle, hermano, yo he tenido testimonios de personas que luego me salen amando más que nunca, lo van a amar a usted más que nunca, ¿sí? Porque sus vidas son corregidas, sus vidas son bendecidas. Y una vez hacen lo correcto y se casan, si están viviendo en fornicación, ¿verdad? O si andaban mintiendo, si andaban en ciertas cosas, y cambian de mentalidad. Se arrepienten, ¿sabe qué pasa, hermano? Luego le van a agradecer a usted, se lo van a apreciar y usted va a tener autoridad. Va a ganar autoridad porque se van a dar cuenta de que realmente usted no está jugando a la iglesiacita. Usted realmente está tomando el nombre del Señor en serio. Y eso es lo que se necesita. También estuve pastoreando una iglesia en donde yo llegué y vi que hay una cantidad de divisiones en la iglesia, así más o menos como la de Corintio, pues. Una cantidad de cosas que no se hayan solucionado. Y no es que yo no me hablo con tal hermana y por eso es así, pastor, pero ahí, no, ahí vamos. Yo dije, no, eso no se puede quedar así. Comenzamos uno por uno, cada caso. La directiva me decía a mí, pero pastor, es que usted también. Y hermano, la Biblia lo dice, eso no puede hacer raíces de amargura, no deben de haber ahí. No haber de desaveniencia, por eso la iglesia no crece, por eso la iglesia mantiene enferma, llena de chismes, llena de cosas. ¿Sí? Y empezamos uno por uno, al último se limpió la cosa y el ambiente era distinto, hermano. Se comenzaron a pedir perdón, le mostraba yo el beneficio de todo eso, porque es que el pecado arruina a las personas. Y si uno los deja así simplemente porque le conviene, hermano, no los estás amando. ¿Sí? El cristiano que anda en pecado abierto y que no cambiará de parecer al respecto. Eso es lo que está hablando entonces, el descarado, ¿verdad? Ese hay que sacarlo. Ahora veamos otro, el herético. 1 Timoteo 1, del 18 al 20. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que, conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Entonces ahí muestra muy bien que manda a Timoteo que reprenda a estos hermanos, ¿cierto? Y que los saque, ¿por qué? Porque no querían cambiar, querían traer herejías, ¿sí? Y eran hermanos en Cristo porque los entregó a Satanás. Si no fueran hermanos en Cristo, ya sabemos que son de Satanás, no haría sentido, ¿verdad? Pero hermano, eso es verdad, hay hermanos que quieren meter herejías, que quieren cambiar doctrinas, que quieren meter tradiciones. Ahí me tocó uno que decía que solamente los niños de 12 años para arriba podían ser bautizados. Que ningún niño, así tenga testimonio, no podía ser bautizado hasta que cumpliera los 12 años. Oiga, lo llevamos por disciplina a él y él era un hombre que supuestamente tenía mucha influencia en la iglesia. Ya sabe, ¿no? Influencia. Es más, le daba trabajo a gran cantidad de la congregación. Y hasta familiar de la gran mayoría, tenía mucha familia allí en la iglesia, ¿verdad? Pero hermanos, llevamos la disciplina como debía de ser, 1 a 1, luego 3 y así sucesivamente, y el hombre nada. Y al último me di cuenta de que ya cuando él se sentía acorralado, comenzó él a bombardearme y a hablar mal de mí, iba a las casas de los hermanos exclusivamente y le entregaba un poco de acusaciones que eran falsas, ¿sí? Y por último tengo que llevar al consejo de la iglesia, una confrontación allí, lo dejamos que él hablara y todo eso, y luego hablé yo y prácticamente el hombre quedó atrapado en su propia trampa, ¿verdad? Andaba grabando todas las conversaciones que teníamos nosotros en el consejo de la iglesia, ¿no? Entre los líderes. Y él, como era uno de los líderes, estaba grabándolas sin el consentimiento nuestro, no sabíamos que estaba grabando eso. Y luego cuando le muestra a todos los miembros de la iglesia, ya cuando llegamos a la disciplina a lo máximo, ¿no? Él le muestra el audio y el audio lo edita, o sea, le quita unas partes y lo coloca a su modo como que sonara, como que yo andaba detrás de dinero, como que yo andaba detrás de esto, de lo otro, ¿verdad? Tremendo. Pero gloria a Dios, hermanos, los otros líderes ya sabían la verdad y ya sabían que lo que estaba ocurriendo. Y finalmente le dijimos, hermano, ya toda la congregación ya lo miró a él, hasta sus propios hermanos de carne y hueso estaban ahí. Y le dijimos, último chance, te vas a arrepentir de lo que has hecho. Y dijo, no, yo no me arrepiento, yo le estoy diciendo la verdad, este es su pastor, él es tal, y se levantó y se llevó como 3 o 4 familias de la iglesia. Pero ¿sabe qué, hermano? Gloria a Dios, después de un año, esas otras familias volvieron.
Él empezó un estudio bíblico aparte con esas familias y después los abandonó, ¿sí? Y después ellos volvieron, hermano, y fueron reintegrados, y ese día estaba predicando acerca de la reconciliación. Y si usted viera las lágrimas de ellos, venían: pastor, perdónenos porque nosotros nos dejamos engañar por él. Estuvo mal hecho, ¿verdad? Hermano, siempre hay que confrontar todo este tipo herético, ¿verdad? El tipo no se quería arrepentir y diciendo reteniendo a los niños que tenían testimonio y que era claro que eran salvos, el bautismo, hermano. Utilizando pretexto de que Jesús estaba en el templo a los 12 años. Yo dije: ¿por qué tiene que ver eso con el bautismo? ¿Sí? Nada que ver, ¿verdad? Entonces, torciendo las escrituras, ¿no? Falsa doctrina. El divisivo, este es otro. El divisivo, Tito 3 del 10 al 11. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, desechadlo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Entonces ahí muestra, ¿no? ¿Cuántas exhortaciones? 2 o 3 exhortaciones, y si no, sacarlo, ¿verdad? Causa división. Es de una, o sea, hay que ser determinante, hermanos, ¿sí? Hay que ser determinante con esto. Porque si no somos determinantes, las otras personas están viendo y van a decir: si el pastor se lo permite a él, ¿y por qué no a mí? Y ya el problema se te va a volver más grande si eres líder o si eres pastor, ¿sí? Porque entonces luego ya son 2, ya son 3, ya son 4. Ya el problema se te va a salir de las manos, ¿sí? El cristiano que causa divisiones en el cuerpo, hermano, hay que tener mucho cuidado con eso. Proverbios 6, del 16 al 19. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre los hermanos. Ahí está, discordia. Esa palabra allí en el hebreo es también división. Romanos 16, 17, por favor. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Entonces está clarito, ¿no? El perezoso. Oiga pues, el perezoso. Segunda de Tesalonicenses capítulo 6 al 14. 3 del 6 al 14. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que, trabajando sosegadamente, coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Tremendo. Entonces es claro que el apóstol Pablo está diciendo allí, en cuanto al cristiano perezoso que no quiere trabajar para ganarse la vida y proveer para su propia familia, apartarse de él, ¿verdad? Porque, hermano, a mí me ha ocurrido que hay familias que están en crisis y el esposo al principio como que parecía que no podía conseguir trabajo. Bueno, le dimos un chance, podía conseguir trabajo, pero nos dimos cuenta de que oportunidades ha tenido muchas, pero no quería trabajar. Ese era el problema, ¿sí ve? Y lo que estaba pidiendo y lo que estaba esperando era que la iglesia sacara del fondo para sostenerlo, porque su familia estaba en crisis. Pero no, hermanos, no podemos ceder en eso, tenemos que analizar bien los asuntos. Nos dimos cuenta, porque un hermano se dio cuenta, decía: pastor, yo lo llevé, es que no hallaban 2, 3 trabajos y nada.
Pero me doy cuenta de que es que y en dos de ellos lo quisieron recibir. Pero él dijo, no, eso está muy duro, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado con eso, hermano, porque un hermano que es infiel a su propia familia va a ser infiel a la iglesia, hermano. 1 Corintios 5:12 y 5:13, Pablo establece un parámetro claro. No debemos de juzgar o condenar a los pecadores del mundo. Eso es tarea ¿de quién? De Dios, como lo leímos. Leamos Juan 3, del 17 al 18, por favor. Porque nos envió a su Hijo al mundo para condenar, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, muy claramente sabemos que Pablo establece entonces un parámetro claro. No debemos de juzgar o condenar a los pecadores del mundo. Y leamos nuevamente lo que dice 1 Corintios 5, del 12 al 13. Dice así, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? Y eso es una cosa que nosotros como cristianos no debemos de hacer. Y lastimosamente, frecuentemente, ¿qué? Hacemos. ¿Sí? Si no conocen a Dios, ¿cómo se van a comportar? Como incrédulos, ¿cierto? Nos olvidamos que nosotros éramos así. Pongámonos en los pies de ellos. ¿Qué opinaríamos nosotros, siendo incrédulos, si un cristiano está juzgándonos a nosotros, verdad? Sin compartirnos el evangelio ni nada. No queremos saber nada de eso, ¿verdad? Y mire cómo dice el apóstol Pablo, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro? O sea, lo está exhortando. ¿Por qué vamos a juzgar a los que están afuera? Si sabemos que son inconversos, debemos de juzgar a los que están adentro, que ya han conocido la palabra de Dios. ¿Sí? Son salvos. A eso es lo que tenemos que juzgar. Como quien dice, en lugar de la iglesia estar señalando afuera, debe señalar adentro, ¿verdad? Porque el juicio viene primero por la casa de Dios, dice la palabra de Dios. ¿Sí? Porque a los que están afuera, Dios juzgará, como lo vimos allí en Juan 3, 17 al 18. Dios juzgará a ellos, dice la palabra. Quitad pues a ese perverso entre vosotros, a ese hermano que dice ser hermano y anda en semejante cosa, hermano. ¿Sí? Sigamos. 1 Corintios 5, 12b. Vemos que Pablo insta a los creyentes a juzgar a los creyentes que andan en pecado abierto. Obviamente este hombre andaba tan en pecado abierto que hasta la gente, hasta los vecinos, los inconversos, el barrio, ya lo sabía, hermano, ¿sí? Daña la reputación de nuestra iglesia local si nosotros no hemos confrontado a ese hermano. La gente va a decir, ¡ay, mira eso, esa iglesia toleran de todo, ¿no? Y el inconverso sí es también, le encanta, ¿no? Cuando algo ocurre así en una iglesia, ¿no? Y sobre todo cuando no se hace nada. Tremendo, ¿eh? Esto no es para decir que andemos de cacería de brujas, hay que tener mucho cuidado también. O sea, tampoco, ¿no? Para ver si nuestros hermanos y hermanas en Cristo tienen pecado en sus vidas. Eso sería cultismo, ¿verdad? Cultismo. Sí, yo he escuchado de iglesias en hermanos que comenzaron a asistir a nuestra iglesia y me contaban de historia. Dice, uy, pastor, yo andaba en esta iglesia allá y es un legalismo y tenía que colocarse un velo las mujeres, una falda largota, nada de maquillaje. Y el pastor cuando visitaba en las casas, todos teníamos que guardar el televisor, sacar los videos, todo porque eso era minuciosa la búsqueda que él hacía en la casa. Y yo, vea pues, ¿ah? Y llegaba el pastor y le decía, ¿y tú qué haces en chores? ¿No? Blasfemando estás, ¿verdad? Tremendo, ¿no? Y hasta el marido de ella me decía, el pastor, y el pastor quería ya que andara encorbatado en mi casa. No, ya qué cosa pues. Tremendo, hermanos, es un cultismo ya, hermanos, ¿sí? Primero deberíamos tratar de restaurar al hermano en Cristo, si se encuentra en pecado abierto, a la comunión con Dios. Todo tipo de disciplina bíblica que la iglesia debe tomar, debe tener en mente siempre la restauración del hermano, siempre, ¿sí? Porque esa es la parte de la disciplina, es que se logre restaurar al hermano. Primero deberíamos tratar de restaurar al hermano. Leamos Mateo 18:15, por favor. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano.
El propósito es ganar al hermano. Que vuelva a la comunión, a la estabilidad espiritual de él y sus familiares. Porque el hecho de que nosotros no confrontemos el pecado de un individuo que sabemos que abiertamente lo está haciendo, no estamos tomando cuidado de él ni tampoco de su familia. Porque así como afecta al cuerpo, ya hace rato está afectando a la familia, hermano. ¿Sí? Y hay que tener cuidado con eso, hermano. Yo he visto en iglesias en donde la esposa está diciendo, pastor, mi marido y eso es, y no beber y beber y beber, y aquí llegas a dormir durante el servicio. Y él no era así, él se mantiene bebiendo y todo. Y hay pastores que le dicen, no, pues oremos por el hermano. Oremos, oremos. Y la situación sigue lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, ¿verdad? Y oremos, es que tenemos que amarlo. Oremos, oremos. Y él, no, si lo amas, habla con él. Dile la verdad. La verdad y el amor van de la mano en la cruz. Eso es lo que tenemos que hacer, hermano. ¿Sí? Gálatas 6:1, por favor. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ahí está. Restaurarle, no sea que tú también seas tentado. Santiago 5, el 19 al 20, por favor. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Y mire, hermano, yo les voy a contar una situación tremenda y delicada, ¿verdad? En Estados Unidos hay muchos hispanos que están indocumentados, ustedes lo saben, ¿no? Entran mojados, como dicen, ¿verdad? Bueno, la gran mayoría de la congregación donde yo estaba pastoreando eran mojados, indocumentados, ¿sí? No yo, gracias a Dios no, ¿verdad? Yo entré con mucho esfuerzo y con mucho milagro del Señor, ¿verdad? Con visa estudiante y todo, ¿no? Y sequito en avión, ¿no? Muy bien. Pero hermanos, yo los hermanos los amo mucho, ¿verdad? Y yo notaba que ningún pastor que yo haya oído en los Estados Unidos, quizá habrán unos, pero nunca he escuchado a algún pastor que hable de esto desde el púlpito. ¿Sí? Y cuando leía yo Romano 14 y todo esto, que hemos de sujetarnos a las autoridades y todo esto, yo oraba con mi esposa y le dije, si amamos a los hermanos, debemos de decirles la verdad. ¿Por qué? Porque los hermanos andaban afligidos. La situación, diga usted, en el año 2009, 2010 y alrededor del 2011, estaba bien difícil en los Estados Unidos. A todos no les dejaban de nuevo renovar sus licencias de conducir. En ninguna parte de Estados Unidos se cerró la puerta totalmente. Entonces la gran mayoría de ellos iban manejando así, cuando un policía le ponía detrás y metía en la computadora el número de la placa atrás, se daban cuenta que ya la licencia la tenían vencida, entonces inmediatamente lo paraban y ponían la luz. Y ellos atemorizados allí, que licencia no tengo, deje el carro allí, tiene que venir alguien con licencia a recogerlo, y aquí está la multa. ¿Y qué pasa? Eso se volvió como un negocio. Ellos tienen que ir a un abogado, a presentarse allá con el abogado, porque si ellos van y se presentaban, los deportaban. El juez los deportaba inmediatamente. Pero si mandaban a un abogado y el abogado los representaba a ellos, no tenían necesidad de ir y no los deportaban. ¿Sí? Entonces mantenían afligidos, porque todo el tiempo el cheque les llegaba a la casa y tenían que hacerlo al abogado, ¿verdad? Porque estamos hablando de unas multas costosísimas, hermano, 200, 300, 400 dólares, hermano, ¿sí? Por cada multa. Y entonces los hermanos mantenían afligidos. Entonces, en casos particulares yo les decía a ellos, ¿no? Ya cuando venían y me decían, pastor, yo no sé, y yo me siento que ya no es lo mismo, y esto acá. Y yo digo, hermano, yo voy a ser sincero, hermano, es que si estamos violando una ley, pues esa es la aflicción que le está trayendo el Señor, lo están disciplinando, hermano. ¿Por qué? Porque se está violando una ley. En lugar de ser el policía un protector tuyo, como dice la palabra de Dios, que no lleva la espada en vano y que estás por ti, estás en contra de ti, porque estás quebrantando la ley, como dice la Biblia, ¿no? Pero llegó el momento en que yo ya tenía que decirlo, hermano. ¿Sí? Y no es popular hacer eso, ¿verdad? Entonces senté a todos los varones cabezas de familia
Y en un estudio les dije, hermano, vamos a hablar un tema bien delicado. Y yo les digo una cosa, se los digo con lágrimas. Yo estaba que lloraba, hermano. Yo les digo, yo los amo y lo que les voy a decir realmente porque los amo. Y yo les digo una cosa, si yo estuviera buscando el beneficio mío, yo no haría esto. Porque ningún pastor que yo he escuchado lo ha hecho. ¿Por qué? Porque están pensando en esta y en el número de personal que tiene, en lugar del beneficio de ustedes con decir la verdad. No hablan de este tema. Les voy a hablar del tema de la emigración. Y les comencé a hablar. Y le dije, hermano, ¿cuántos de ustedes creyeron en Cristo aquí en Estados Unidos? Y casi toda la mayoría, ¿verdad? Y dije, ¿no creen ustedes que Dios los está llamando a su país? ¿No creen Dios que está utilizando las autoridades para mostrarlo y disciplinarlos a ustedes, para mostrarles que la situación está difícil porque Dios lo está llamando allá? Y más que un dólar verde, usted fue llamado ¿a qué? A ganar almas para Cristo, a cumplir la gran comisión. Dios lo está llamando a volver a su país, es claro, hermano. ¿Sí? Hay uno que otro como que me miraba así, ya no sabía qué hacer, ¿verdad? Pero yo decía, pero yo los amo en Cristo, hermano, porque honestamente a ningún pastor le conviene predicar esto si está pensando en sí mismo, porque se le puede vaciar la iglesia. Pero yo los amo en Cristo, yo los veo afligidos todo el tiempo. Y claro, ¿quién va a tener este fuego del Señor para poder, entusiasmo del Señor, de poder del Señor para ir a compartir el Evangelio, evangelizar, cuando mantiene afligido todo el tiempo con la autoridad en la espalda, hermano? Ninguno, yo no entiendo, hermano. ¿Sí? Oye, fue difícil. Pero ¿sabe una cosa? Algunos de ellos me agradecieron. Me lo agradecieron. Mi pastor, es verdad. Y muchos de ellos pensaron volver. Y hubo uno de ellos que sí lo tomó bien en serio y dijo, pastor, gracias, yo me voy a volver. Yo me voy a volver. Y se devolvió, hermano. ¿Sí? Toma tener realmente amor por el Señor, hermano. El decirle la verdad a las personas. ¿Sí? Pero hay que decírsela en amor, eso sí, en amor. ¿Sí? Pero el amor sin la verdad no es amor. Y el decir la verdad sin amor, pues está mal también, ¿verdad? Pero ambas cosas van de la mano, hermano. Y debemos de hacer eso, si queremos una iglesia limpia y bendecida por Dios. Continuemos. Por otra parte, si un creyente anda en pecado abierto y al mismo tiempo busca asociarse con la iglesia, debemos juzgarlo y finalmente apartarlo de la comunión. Porque hay personas que no quieren las dos cosas a la vez, ¿no? Entonces, difícil. 1 Corintios 5, 13b, Pablo da un apasionado ultimátum. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. O sea, no vaciló en decirle perverso, porque en realidad estaba en una perversión. Comparar con Deuteronomio 13:5, por favor. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal del medio de ti. Así debe ser. 17:7, por favor. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Y sabemos que todas estas cuestiones nos sirven como ejemplo del Antiguo Testamento para nosotros aplicar en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Eran radicales ahí, eso sí era con la vida, ¿verdad? Obviamente nosotros no estamos diciendo que el hermano hay que matarlo, ¿verdad? Pero sí apartarlo. ¿Para qué? Para que recapacite, hermano. Recapacite. Porque si lo toleramos, va a seguir en lo mismo, ¿verdad? Y vemos por allá en la 2 de Corintios que él aparece de nuevo, ¿verdad? Y viene ya arrepentido, ¿para qué? Para ser ya integrado nuevamente. O sea que realmente hay que hacerlo. Y seguir orando por él mientras la persona está haciendo para ser restaurada. Algunos pensamientos finales. Veamos algunos pensamientos finales, hermano. Primera de Pedro 1:16 nos enseña a andar en santidad. En santidad. Primera de Pedro 1:16. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y acordémonos, lo que está pidiendo el Señor no es algo que es imposible de hacer. Sed santo porque yo soy santo. Y si usted se identifica con Cristo, se santifica a sí mismo.
¿sí? Cuando nos consideramos como Él nos considera, ¿cierto? Entonces nosotros somos como Él, en el sentido de que somos santificados. Segunda de Pedro 1:3, por favor. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces nos enseña a andar en santidad. Primera de Pedro 1:16 y segunda de Pedro 1:3 dice que se nos ha sido dado todo lo necesario para ser piadosos, ¿sí? Todo lo necesario, el ejemplo de Jesús y también el poder para nosotros vivir esa vida de santidad. También otro versículo que dice, sed santos como yo soy santo, ¿no? Quiere decir, vivamos a la altura de lo que ya somos, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Tito 2, del 11 al 13, por favor. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, para eso la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos, ¿sí? Exhortándonos. En cualquier momento el Señor nos está enseñando a nosotros, ¿verdad? Si no estamos andando en ese tipo de pecado o en tal tipo de pecado, nos está exhortando de que cuidado, que el que se crea que está firme, cuidado que caiga, ¿verdad? Pero aún si estamos pecando, el Espíritu Santo nos redarguye de pecado. Y también si continuamos en pecado, entonces la iglesia, la disciplina de la iglesia, también nos redarguye de afuera y de adentro el Espíritu Santo. Y esa es la manera como el Señor nos dice, vuelve la gracia, porque la gracia te va a separar del pecado, ¿sí? La única manera que el hombre puede ser separado del pecado es por la gracia, no por las obras de la ley. Las obras de la ley no cambian la persona, pero la gracia sí. El caminar por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Juan 1:9, por favor. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa es la suficiencia de la cruz de Cristo. Su sacrificio por nuestro pecado y su derramamiento de sangre es suficiente para justificarnos, para continuarnos santificando y para que finalmente seamos glorificados, ¿sí? Por eso si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda iniquidad. Está hablando para el cristiano restaurar su comunión. Ese versículo no está refiriéndose para la persona ser salva, porque está hablando de nosotros. Si confesamos, y Pablo está incluyendo ahí, está hablando de creyentes, ¿sí? La confesión de pecado es para creyentes, no para el incrédulo. Amén. Y eso debe ser bien claro. Romanos 6:6 y 6:11 enseña cómo tratar con la naturaleza pecaminosa mediante nuestra identificación con Cristo en su muerte al pecado y la resurrección a novedad de vida. Así es como nosotros ponemos en práctica la gracia de Dios restauradora. Por favor. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí dice, ¿no? Considerados muertos al pecado. Y me gusta la de 1909, Valera, ¿no? Ciertamente, ¿cierto? Considerados muertos al pecado ciertamente y vivos para el Señor, ¿sí? ¿Por qué? Cuando dice ciertamente quiere decir de hecho. Considérelo como usted lo consideró para ser salvo, que Jesucristo fue crucificado como un hecho histórico, el cual sustituyó por sus pecados y resucitando de los muertos. Considérese usted también muerto al pecado. Fuimos crucificados juntamente con Cristo, ¿sí? Para que ya no viva yo, sino ¿quién? Cristo en mí, diariamente. Y así es que nosotros entonces podemos caminar por la gracia de Dios, podemos ser restaurados. ¿Sabe qué nos pasa a nosotros? A nosotros nos pasa como le pasó en esta ilustración, lo voy a utilizar para cuando nosotros somos viciados, cuando estamos haciendo un pecado que
que lo hacemos constantemente, ¿verdad? Se vuelve ya un vicio. Esto es lo que nos pasa, hermano. Había una vez un hombre que tenía una cantidad de pajaritos, y estos pajaritos estaban amarrados a un palo, y el palo estaba enterrado en la tierra así. Y desde chiquito, desde chiquito los amarraba cada uno una patica, y ellos se mantenían dando vueltas todo el tiempo ahí. Dando vueltas, toda la vida. Él les daba comida y todo, y mantenían dando vueltas. Y lo que hacía él con los pajaritos era venderlos, ese era su negocio, y tenía una cantidad de jaulas. Hasta que finalmente llegó un hombre allí y dijo, oye, ¿cuánto valen todos los pájaros? Y digo, ¿todos? Y dice, sí. Entonces el tipo le dijo, $1,000. $1,000. Y dice, sí. Y entonces el tipo no podía creer que le iba a comprar todos, pero sí, el Señor va sacando todo, es una cantidad de billetes, $1,000. Y se los entregó. Entonces le dijo, ¿dónde quiere que se los meta? ¿En cuántas jaulas o qué? Y él dice, no, yo quiero que me le corte los lazos a cada uno de ellos. ¿Sí? Y coge el tipo y le corta los lazos a cada uno de los pájaros, ¿verdad? Y ahí viene qué pasó con los pájaros. No se fueron, quedaron dando vueltas. ¿Sí? Hermano, eso es lo que le pasa al cristiano. El cristiano que no renueva su mente. El cristiano que no va nuevamente a su posición en Cristo. Se siente amarrado cuando las cadenas hace rato han sido sueltas. No es natural que el cristiano peque, porque tiene una nueva naturaleza. El problema es que nosotros todavía estamos viciados conforme a los deseos engañosos de la carne. ¿Sí? Pero si volvemos nuevamente a nuestra posición en Cristo y volvemos nuevamente al Evangelio, nos encontramos libres de toda cadena. Y ya no vamos a hacer como pájaros ahí andando así, no, con pájaros volando, hermano. ¿Sí? Es importante que nosotros entonces entendamos bien la gracia. La cruz sirve para justificación, santificación y glorificación. Filipenses 1:6 muestra que Dios nunca dejará de obrar en nosotros para traer la santidad en nuestras vidas. ¿Sí? Creo que no leí 1 Corintios 11, del 31 al 33, ¿verdad? No. Por favor, ¿lo lees? Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Entonces está hablando dentro del contexto de la cena del Señor. El Señor nos ha dado la oportunidad, nosotros que nos podemos examinar a nosotros mismos, nos podemos juzgar a nosotros mismos, ¿verdad? Nos podemos examinar a nosotros mismos, cómo estamos caminando con el Señor. ¿Qué es lo que me está deteniendo a mí, verdad? Para que podamos nosotros entonces acogernos de la gracia de Dios, tomar provecho de nuestra posición en Cristo, abrazar la gracia nuevamente, confesar el pecado, considerarnos de la manera como Dios nos ha considerado, ¿verdad? Muertos al pecado muertos al pecado ciertamente y vivos para el Señor. E inmediatamente el nuevo hombre nos reviste en ese momento y estamos llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué pasa? Estamos nuevamente en comunión con el Señor. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa aquí en 1 Corintios 11, del 31 al 33, como leyó el hermano? Nos advierte de examinarnos a nosotros mismos seriamente para que no seamos juzgados, ¿verdad? Filipenses 1:6 entonces muestra que Dios nunca dejará de obrar en nosotros para traer la santidad en nuestras vidas. Siempre la gracia de Dios está ofrecida al hombre, ¿sí? Al hombre creyente, para que camine por ella. Pero también el Señor nos garantiza de que Él va a cumplir la obra por nosotros, porque Él es el que puede hacer nuestras vidas a la perfección, el día que pasemos a su presencia, pero también el que va a cumplir la obra y le va a finalizar en nosotros. Filipenses 2, del 12 al 13, por favor. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿No le pasa a usted que cuando usted se considera así verdaderamente en el Señor, cuando nos consideramos muertos al pecado y vivos en Cristo, inmediatamente sabemos que estamos en comunión con el Señor? ¿Sabe por qué? Porque comienza a nosotros a haber un querer y un hacer de su propia voluntad, ¿verdad? Comenzamos nosotros en realidad a ser restaurados, porque el deseo de Dios supera entonces ya el deseo de pecar. Y eso es lo bonito, hermano. Lo bonito del Señor es que Él nos renueva día a día.
Pero la pregunta es, queremos ser renovados, ¿verdad? Él no obliga a nadie, pero Él sí le garantiza a todos nosotros que cuando nos consideramos diariamente, hermano, el Señor se vivifica en nosotros. Él pone su deseo. Vamos a querer hacer la obra de Dios, vamos a querer hacer su voluntad, ¿sí? Eso va en paralelo con Romanos capítulo 12. Vamos y verás, mire. Esa es la única manera de descubrir la voluntad perfecta y agradable de Dios en nosotros. Y vamos nuevamente en Romanos 12, por favor. 12, 1 y 2. Y dice así: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, o sea, agradable de Dios, que es vuestro culto racional. El presentarnos muertos al pecado y vivos en Cristo. ¿Sí? No os conforméis a este siglo. Después de que nos presentamos, entonces, no nos vamos a conformar a este siglo, sino que somos transformados. La palabra transformado es metamorfosis en el griego. Por medio de la renovación, ¿de qué? De vuestro entendimiento. Una vez nos identificamos nuevamente con Cristo, ahí ¿qué pasa? Inmediatamente la mente de Cristo que está en mí, porque la palabra de Dios dice que tenemos la mente de Cristo, ¿verdad? Comienza a tomar dominio de mi nuevo hombre, ¿verdad? Y comienzo entonces a tener el deseo de Dios. ¿Y qué dice allí? Dice la palabra de Dios. Y entonces comenzamos a renovar nuestro entendimiento. Y así entonces podemos comprobar, podemos palpar, experimentar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es la única manera, hermanos. ¿Sí? Es la única manera. Leamos Efesios 2:10, por favor. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahí es cuando nosotros nos consideramos muertos de pecado y vivos en Cristo. Dios nos da discernimiento, aún para ser eficientes en el ministerio. Porque comenzamos a ver dónde Dios está trabajando y nosotros nos juntamos a Él. Entendemos muy claramente nuestro llamado. Entendemos muy bien nuestro ministerio. Somos sensibles y experimentamos su agradable voluntad y voluntad perfecta en nuestras vidas. ¿Sí? Ese es el mejor sitio donde estar en el centro de su voluntad. Y eso es lo que quiere Él para cada creyente. ¿Sí? Leamos 2 Corintios 3, del 4 al 5, por favor. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Proviene de Dios, así es. Y Juan 15, 5, por favor. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Este lleva mucho fruto, hermano, porque la vida está ¿qué? Fluyendo a través de nosotros, ¿verdad? Ok, entonces ahí vamos a parar, pero vamos a mirar el cuadro, que es lo que hemos visto, ¿verdad? Bueno, hasta ahora hemos visto entonces, a ver, yo voy pasando un poco más porque ya estamos un poco más adelante, ¿verdad? Bueno, hemos visto en 1 Corintios 3, del 1 a 4, 21, hemos visto de que no te dejes seducir por un hombre, ¿verdad? No hemos de jugar al favoritismo. Eso es señal de carnalidad, poniendo nosotros nuestra confianza en los hombres y no en el Señor. Los 10 principios acerca de los ministros, ya los vimos también. Vimos también usando los planes de Dios. El plan de Dios es efectivo, hermano, pero nos va a costar, sí, pero es apremiante. Usando el método de Dios. Pablo usaba el método de Dios, no la metodología humana. Y capítulo 3, del 21 al 23, no te jactes en los hombres. Capítulo 4, del 1 al 2, vimos quiénes son los siervos de Dios y vimos qué tan sufridos son los apóstoles. La falsa imagen que tenían los corintios acerca de sus personajes que tenían como ídolos, ¿verdad? Los apóstoles. Y también Apolos y otros, ¿no? No compares los siervos de Dios, no hemos de compararlos. El hacer favoritismo es ¿qué? Orgullo, capítulo 4, del 7 al 8. Vimos del capítulo 4, del 9 al 13, vimos la realidad de los apóstoles. Y vimos del capítulo 4, del 14 al 21, vimos la verdadera autoridad espiritual. También vimos de 1 Corintios 5, del 1
al 6:20 que estamos viendo, vimos entonces ¿cómo es que dice ahí? Confrontando 3 problemas, ¿no? Serios. Una situación social escandalosa. Y ahí llegamos, ¿verdad? Vamos a orar entonces. Padre Celestial. Amén. Y más de uno, a veces por el sentirse vinculado con la familia, con los amigos, no lo puede confrontar, por los hijos mismos. Yo para decirte algo, por un pequeño testimonio, por muchos años trabajé en lo que es el área de informática. Y los hermanos a veces me llevaban sus computadoras para fragmentar el disco y me decían, recupérame la información. Yo tenía que recuperar la información y a veces yo veía pasar alta pornografía de siervos que hoy están en el púlpito. Eso ya produce una barrera. Sí. Inmoral. Sí. Quisiera, hermano, que pueda más de uno orar por esto, que Dios nos libre, porque nadie de los que estamos aquí es libre de esta situación. Sí, yo creo que eso es bien importante, hermano, porque eso está destruyendo, no solamente aquí, sino en Estados Unidos. La pornografía, el acceso que se tiene hoy en día, eso es gratuito y eso, bueno, si usted quiere, se mete ahí, ¿no? Y daña, pervierte realmente al ministro de Dios y pervierte también no solamente al ministro, sino también a la congregación. Y no solamente yo he visto casos en hombres, sino también en mujeres. Y eso tenemos que hacer algo al respecto, ¿verdad? Yo les aconsejo también la cuestión de tener un filtro, ¿verdad? Un filtro para la computadora y que la clave la tenga su mujer y que usted no la sepa. Yo personalmente tengo eso, ¿no? Y ayuda. Ayuda porque hay que tener cuidado. Yo vengo de un trasfondo que andaba en esa situación, ¿no? Cuando no era salvo. Y la carne no cambia. La carne sigue siendo la misma. Y tenemos que tener cuidado, ¿no? Yo pienso que es importante cuidarnos, hermano, porque Satanás quiere robarnos la bendición, quiere apagar nuestros espíritus. Y sí, vamos a orar por cada uno de ustedes y vamos encomendando al Señor, porque sabemos que la batalla es espiritual, pero también nosotros debemos de proveer, de ser sabios, sabios como serpientes, dice la palabra de Dios, pero mansos como palomas. Tenemos que tener si sabemos que somos débiles en algo, hermanos, debemos de apartarnos lo que más podamos de la probabilidad de que aquello ocurra, ¿no? Y cueste lo que cueste. Yo creo que las esposas agradecerían que ellas mismas tengan el bloqueo y tengan el password y que no lo tengan que decir a usted, hermano. Eso ayuda y le da confianza a las esposas, porque yo sí he escuchado de matrimonios que están mal por eso, ¿no? Y es una situación difícil, pero no imposible, hermanos, no imposible. Pongamos de pie y vamos a orar y vamos a orar por eso, ¿verdad? Situaciones difíciles. Padre Celestial, gracias por enseñarnos acerca de la disciplina de la iglesia, Señor, y de todo lo que ocurre en este mundo y cómo los medios de comunicación pueden ser de gran bendición, pero a la vez, Señor, también se han usado para pervertir la mente de los jóvenes, pervertir la gente de nuestras iglesias y también la mente de tus siervos, Señor, los pastores, Señor. Y Padre, y la verdad de que primero tenemos que sacar la paja de nuestro propio ojo para poder ver, tenemos que sacar la viga de nuestro propio ojo para poder ver la paja en la congregación, Señor. Y yo te pido, Padre, que tú nos ayudes a ser valientes y ser humildes y reconocer la debilidad, Señor. Y permitir por lo menos hacer lo posible, colocar un filtro y en las computadoras, así nos cueste mensualidad o lo que sea, ¿verdad? Y colocar un password y dárselo a nuestra esposa, que no lo sepamos, Señor. Ayúdanos, Señor, a mantenernos puros, Señor, y ayúdanos a abrazar la gracia, porque de verdad, Señor, sea lo que sea, no importa qué tanto nosotros coloquemos filtros y todo esto, si nosotros no estamos caminando conforme al Espíritu, Señor, si no estamos caminando según el Espíritu, vamos a satisfacer los deseos de la carne. Y no queremos eso, queremos la promesa, dice que seamos llenos del Espíritu para que no satisfagamos los deseos de la carne. Y esa es la promesa, si estamos llenos del Espíritu, Señor. Yo te pido, Padre, que si hay alguna persona aquí que en este momento pues no ha confesado ese pecado, Señor, y está atrapado allí, Señor, y piensa como que estuviera amarrado, Señor. No está amarrado, ya Cristo lo ha hecho libre. Ya Cristo lo ha hecho una persona salva por poner su fe en Jesucristo. Y que Satanás viene a decirle, no, tú estás amarrado. Pero la verdad no está amarrado. Es como un pájaro que ahora
ha sido libertado, Señor. Que se considere y que se vea como Dios le ve, Señor. Le ve como una persona santa. No es natural nosotros hacer eso. Y por lo tanto, la palabra de Dios dice que nos debemos de considerar muertos al pecado y vivos en Jesucristo. Y cuando nos consideramos así, tu poder nos revierte a nosotros, nos cubre, nuestra mente es transformada, Señor, y nos da el poder de caminar conforme a tu voluntad, Señor. Yo te pido por matrimonios de pastores representados aquí, de casos singulares de cada uno, Señor. Yo te pido que lo consulten abiertamente entre sus propias familias, entre sus propias esposas y el esposo, que tengan una conversación abierta y sincera en cuanto al respecto, Señor, y que se tomen las medidas respectivas, Señor. Si ya hay algo que ha sido difícil de poderse reconciliar, Señor, que pidan auxilio y que pidan de otros siervos de Dios, otros pastores, o ya sea conmigo o con otras personas, para ser restaurados, Padre, porque necesitamos tener una iglesia limpia de levadura, Padre. Padre, danos de tu misericordia, Señor, de tu amor, de tu gracia, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, sí.